Bien, hermanos, que el Creador les bendiga grandemente. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes una charla, hermano, bastante interesante. Yo creo que es la primera vez que hacemos referencia a esto que vamos a ver hoy día. Ya, algunos le llaman el entrenamiento de las capacidades espirituales que debería tener una persona. Y hay otros que le han llamado el entrenamiento del Mesías, ya para el fin de los tiempos. Yo creo que muchos de ustedes ya reconocen estos animales, ¿sí? Pero también los que han estado estudiando las profecías de Yeshua, bendito sea nuestro Santo Mashiach, él nos dijo algo en el libro de Mateo, ¿cierto? Donde nos habla acerca de cómo nosotros debemos enfrentar el mundo que viene. Bien, él dijo que, o sea, él nos preparó para vivir el tiempo del fin, pero nosotros no tuvimos la capacidad, ¿cierto?, para poder investigar qué quiso decir nuestro Santo Mesías con respecto al final de los tiempos. La mayoría opina y dice, Yeshua nos vino a capacitar para enfrentar el tiempo del fin, para que fuéramos a predicar por el mundo, por un montón de cosas que dicen ellos. Y es cierto que el Creador nos capacitó mediante nuestro Santo Mashiach para enfrentar el fin de los tiempos, y no solamente que Él vino a avisar que es lo que iba a ocurrir, sino que también nos vino a entrenar de cómo debemos comportarnos. Bien, esto está en la Escritura, esto está en el libro de Mateo. Él dice que Él nos iba a enviar como ovejas en medio de los lobos y que fuéramos prudentes como la serpiente y que fuéramos sencillos como las palomas. No fueron palabras tan simples, no fueron palabras tan fáciles. Cuesta digerir qué fue lo que nos quiso decir Él, el Mesías. Él no iba a hablar algo que a nosotros nos parece trivial, algo que nos parece común, porque lo que menos vino a enseñar Yeshua es algo común y corriente. Él vino a revelar grandes misterios y grandes secretos. Y esta es una charla, hermanos, no es un estudio profundo, pero creo que nos vamos a tomar a futuro más serio de lo normal, de lo que nos quiso decir Él con estos tres animales, que en apariencia hay algunas personas que piensan que las palomas son débiles, que las ovejas son débiles y que las serpientes son satánicas o que están relacionadas con el diablo, y que al decirnos a nosotros que debiéramos ser prudentes, la gente confunde la palabra astuto, ¿cierto? La palabra astuto con prudente, cuando en la Biblia, en el Brit Hadashah, habla de prudencia y no de astucia, porque astucia en hebreo se dice igual que la palabra desnudo. ¿Mm? Así que no tiene que ver con astucia, tiene que ver con prudencia. Bien, amigos, por favor les pedimos que, a pesar que es una charla, no quiere decir que no conversemos o no hablemos temas delicados o importantes, o que puede salir alguna revelación y que pueda despertar realmente nuestro ser interior para poder adquirir habilidades sobrenaturales que están en la naturaleza, y que el Creador nos pueda añadir a nosotros capacidades intelectuales, intuitivas, igual que estos animales que aquí están presentados y que Yeshua nos vino a enseñar cómo. Bien, así que quédate por favor en este video, en esta charla, recomiéndala si es necesario, si te gustó, si tú crees que le va a servir a alguien, porque en la religión se enseñan como que estos animales son de perfil débil, porque dice yo os envío en medio de lobos, o sea, como ovejas en medio de lobos, y lo primero que interpreta la gente religiosa es que pobrecito de mí, que los lobos me van a hacer pedazos,
que los lobos van a comer mi carne, que me van a destruir, que me van a matar. Ay, qué terrible. Y más encima después dice que había que ser sencillo como paloma, o sea, cualquier persona me puede pasar a llevar, cualquier persona me puede humillar, cualquier persona puede hacer lo que quiera conmigo. Y me dice que tengo que ser prudente como serpiente, cualquier persona me puede pisar la cabeza, cualquier persona me puede capturar, cualquier persona puede destruirme. Totalmente la interpretación de la religión totalmente equivocada, tergiversada y confundida con lo que realmente la mística nos viene a enseñar respecto a las palabras de nuestro santo Mesías. Por esto que, por eso que en este título le hemos llamado el entrenamiento del Mesías. Por favor, quédate para que tú puedas saber. Y bueno, aquí va a quedar tarea para la casa, que significa que tú también te vas a encargar de poder averiguar, investigar mucho más profundo de lo que aquí se va a conversar. Bien, por favor, amigos, esto es importante. ¿Tú cómo o sea, tú cómo piensas que vamos a enfrentar el fin de los tiempos? ¿Mm? ¿Escondidos? ¿No? ¿Guardados así como encerrados en una habitación eh, con el pavor, el pánico, que ya hasta que aparece el anticristo, que ya están descendiendo los nefilim, que ya vienen los extraterrestres, el nuevo orden y cuánta cosa, y yo tengo que estar encerrado, ¿cierto?, en mi casa y que yo no puedo hacer más porque todo me da miedo? Eso no es el pensamiento del Mashiach, del Mesías, del Cristo. Él nos vino a enseñar que así como estos animales que siempre están en peligro, Dios le dio una capacidad, hermanos, a estos animales que te va a sorprender esta noche. Probablemente la mente cerrada a veces de uno, por no investigar o por no tomar en cuenta las palabras de nuestro santo Mesías, no profundizamos qué nos quiso decir, que Él nos iba a dar esa capacidad, es una orden. Él nos enseñó y nos dijo, ustedes tienen que hacer esto. Hay una configuración intrínseca en nosotros que vamos a ver hoy día y que lo que usted va a ver hoy día quizás le vaya a sorprender o realmente no es una interpretación que se esperaba. Bien, así que les agradezco de antemano, amigos, que ustedes puedan compartir este video con la mayor cantidad posible de personas, porque tenemos que hacer un conjunto, tenemos que hacer un grupo, tenemos que hacer la resistencia, tenemos que en estos momentos unificarnos como estos animales. Ahora, interesante lo que vamos a ver en las palabras de nuestro Mesías, que fue lo que él dijo. Bueno, él dijo algo muy certero. Mateo capítulo 10, versículo 16 dice, He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bien, nosotros aquí ya desde un plano ya nos está diciendo que Él nos va a enviar, y ese enviar significa una instrucción, una orden, pero también una capacitación, una capacidad. Ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Esta charla o tú has escuchado este mensaje, lo has escuchado, ¿cierto?, en predicaciones, y lo único que hace la gente, o los predicadores, o los líderes, es meterte miedo, ¿cierto? Como, no, cuidado, porque hay peligro. Momento. Tienes que pensar en lo siguiente. El santo rabino de rabinos, el rabí de rabinos, ¿tú crees que no iba a dar una instrucción tan simple o tan sencilla? Por supuesto que no. Y en esta charla vas a ver algo que de verdad te va a gustar, yo creo. Observa primero, veamos las capacidades o cualidades que tiene. Estas son las más básicas, estas son definiciones básicas que tú las puedes encontrar buscando simplemente en YouTube o averiguando un poco eh, en la vida cotidiana y sobre todo en la vida de campo o en la vida de la naturaleza.
yo les conté a algunos hermanos hace muchos años atrás, por misericordia del Creador, tuve la experiencia de estar una semana y algunos otros días conociendo a un familiar de un amigo de la iglesia, de la congregación hace muchos años atrás, estaba más lolito, y que realmente conocí a un verdadero pastor de ovejas, a un verdadero pastor de ovejas, literal, pastor de ovejas, no simbólico, no de una congregación cristiana, no, un pastor de ovejas literal. Y yo creo que tuve una capacitación como una especie de diplomado para darme cuenta que si los pastores hoy día y los obispos, en vez también de estudiar, ¿cierto?, su teología o qué sé yo, se fueran a capacitar por lo menos unos 3 meses con un pastor de oveja literal, estoy seguro, hermano, y esto no es una opinión, esta es una afirmación, porque yo lo experimenté, por eso te lo digo, que los pastores realmente se tomarían en serio el cuidar ovejas. ¿Y por qué lo digo? Porque Moisés fue pastor de oveja, Jacob fue pastor de oveja, Isaac, nuestros patriarcas fueron pastores de oveja. Y si hubiesen, o sea, en vez de estar estudiando solamente teología, se fueran a capacitar con un pastor de oveja para ser su ayudante, un pastor de ovejas literal, de campo, no hablarían tantas estupideces de repente como las que hablan en los púlpitos. Y te lo digo no como opinión, es como afirmación. Porque una de las cosas que aprendí de un pastor literal de oveja fue cómo hablarle a las ovejas. Y cómo hablarles cuando van a estar en peligro, cómo hablarles cuando hay que hacerles cariño, cómo hablarles de manera segura, seria, pero sin herir. Bien, así que amigos, primero vamos a examinar algo que tiene que ver con los animales. Primero debemos entender qué nos quiso decir nuestro santo Mesías y Maestro y Mashiach, Rey de Israel, que es entonces una oveja, una serpiente y una paloma. Por favor, vamos a empezar con, dice, las ovejas. Bien, por favor, esta es una definición que usted va a encontrar, ¿cierto?, en cualquier lugar de YouTube o eh, Google, ¿sí? Y los que hemos tenido, gracias a Dios, o que algunos han tenido familiares que son del sur o que cuidan ovejas o que están familiarizados con ellas, se van a dar cuenta de lo siguiente. Las ovejas son en general capaces de reconocer en persona a sus cuidadores. Pero según este estudio, pueden reconocerlo además en fotos, sin entrenamiento previo. Y son capaces de reconocer a personas que no han visto antes con el entrenamiento adecuado. Atención, cuando Yeshua... Por eso, a ver, aquí voy a tocar un tema, hermano, porque este es un tema del fin de los tiempos. Hoy día hay una desesperación, y te lo digo literalmente, hay una desesperación muy grande en poder inculcarle a la gente o que crea a la gente en que acepte, ¿cierto?, a Jesús de Nazaret, a Cristo, y le dan, y le dan, y le dan. Y él mismo dijo que sus ovejas, ¿cierto?, conocen la voz de su pastor. Él habló mucho el tema de la parábola de las ovejas. Él dijo que un pastor dejó a las 99 y se fue a buscar una que se había extraviado, que se había quebrado y todo lo demás. Y lo que no saben muchos, y que hoy día usted lo va a saber, es que esa numeración de las 99 ovejas más las 100 ovejas se está refiriendo a un concepto cabalístico muy grande que tiene que ver con las energías del árbol de la vida, que los que están en el curso, ¿cierto?, en las mensualidades de introducción a la Kabbalah teórica, ya lo van a saber.
Pero para que ustedes sepan y no se quede con la duda o no se quede con la angustia de decir qué quiso decir, la sabiduría de la Kabbalah a nosotros nos enseña que dentro de la realidad existe una fragmentación que el 99% del 100, el 99% se le llama los mundos superiores y son mundos que no están al alcance de mis 5 sentidos. ¿Qué quiere decir? Que se divide en el mundo del 99% y el mundo del 1% que es el mundo de la materia. Esto quiere decir que nosotros aquí en esta vida, en esta realidad, es el 1% solamente. Estamos hablando que el 1% es donde hay sufrimiento, donde está la dualidad, el bien y el mal, donde está la tristeza, donde está la alegría, donde está la amargura, donde está la felicidad. Aquí encontramos el frío, el calor. Aquí en el 1% están las almas que bajan a reparar lo que han hecho mal en todas sus experiencias de vida. Y el pastor viene, que en este caso el pastor se está refiriendo al Mashiach, desciende de los mundos superiores del 99%, dejando a las 99 que ya están listas, que ya están corregidas, que ya están perfeccionadas, y él viene a buscar a las almas que están aquí, abajo, en el mundo del 1%. El Mashiach vino a revelar algo muy grande que no está a nuestra capacidad todavía de entender, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a abrirnos también a otros conocimientos, en este caso la sabiduría de la mística hebrea. En la mística hebrea queda muy claro lo que quiso decir con las 99 ovejas y la oveja número 1 que se perdió en el aprisco, que se perdió ahí en los acantilados y que quedó quebrada, herida. Precisamente las almas que descendemos a este mundo, por lo general nos apartamos, nos quebramos la pata, qué sé yo, y viene el pastor, en este caso el intercomunicador entre el cielo y la tierra, que es el Mashiach, y nos carga, nos cura, ¿cierto? Y nos lleva al mundo del 99% para completar el 100%. Las ovejas, él dijo, oyen mi voz y reconocen mi voz. Entonces, cuando un alma, tú no es necesario de gritarles, tú no es necesario de gritarle al alma, no, tienen que arrepentirse, tienen que arrepentirse. Tú con una pura conversación que hables del Mashiach, inmediatamente esa alma va a reconocer la voz de su pastor, inmediatamente va a tener dentro de su conciencia de que él pertenece a este redil. Yeshua lo dijo, yo también tengo ovejas que no son de este redil, haciendo referencia también a que él tiene ovejas que no son de este planeta Tierra, también hay otros. También está haciendo una referencia a que no está hablando solamente del pueblo de Israel, él también está hablando de otras ovejas que están perdidas y que están en otro redil. Eso quiere decir que están en las naciones. Pero entonces, ¿qué nos quiere decir que nosotros debemos ser como ovejas en medio de lobos? Tú sabes que primero las ovejas tienen una capacidad, hermano, tienen una inteligencia que la vamos a ver, por ejemplo, en esta diapositiva. Atención, yo quedé sorprendido con esto, hermanos. Y es lo siguiente, por favor. Puedas... parece que se detuvo un poquito. Ok. Mira, yo quedé sorprendido con esto, amigos. Las ovejas tienen una excelente visión, tanto en blanco y negro como a color. No obstante, en espacios sin mucha claridad, no se defienden bien, lo que siempre tienden a evitar áreas oscuras que no les permita valorar los cambios del terreno. Igualmente cuentan con un excelente olfato y una buena audición. Mira, lo que nos está diciendo aquí la definición es que las ovejas se debilitan cuando encuentran oscuridad. No les permite estar al 100%, pero sí pueden tener un buen olfato y una buena audición. En lugares oscuros no pueden o no pueden defenderse bien. Tienen que buscar la claridad, tienen que buscar la luz.
Lo mismo que Él nos dijo, yo os envío a ustedes en medio, o como ovejas en medio de lobos. ¿Cuál es el asunto? Las ovejas son muy inteligentes, hermanos. Las ovejas se aprenden el camino y después de vuelta, sin que el pastor esté delante de ellas saben llegar a su redil. Una oveja puede estar extraviada, pero se aprende el camino de memoria. Tiene el olfato, tiene la audición, desarrolla capacidades cuando incluso está en oscuridad, donde está en peligro, trata de evitar la oscuridad, trata de evitar, ¿cierto?, la zona que no puede percibir, pero sin embargo, ella tiene la capacidad de pasearse en medio del peligro sin ser detectado, hermano. Lo que nos está diciendo a nosotros el Mashiach, primero tenemos que evitar la oscuridad. Por eso que siempre Él nos dice que tenemos que acercarnos a la luz, que seamos la luz del mundo, que nosotros estemos en constante visión. Podemos ver en blanco y negro o podemos ver en color. Lo mismo que la definición nos está diciendo aquí la ciencia, estos estudios son científicos, que nosotros a veces podemos ver la vida a lo mejor no con colores, y a veces podemos ver la vida en blanco y negro, pero eso no quita que o veamos todo blanco y negro o todo a color. Es uno de los pocos animales que puede ver los dos al mismo tiempo, o sea, puede ver y distinguir perfectamente su visión de acuerdo al escenario. El Creador a nosotros nos está enseñando, a través del entrenamiento del Mashiach, que nosotros tenemos que aprender a vivir, a ver, en colores y en blanco y negro, como la oveja. Caminar olfateando dónde está el peligro. Ojalá que haya mucha claridad para poder ver dónde estoy pisando, dónde estoy moviéndome, dónde me estoy dirigiendo. Aplicar el olfato espiritual, el oído espiritual y la visión. Y obviamente que si entramos en zonas oscuras y densas, obviamente que la oveja no puede rendir al 100%. Lo mismo que nos enseña a nosotros esta enseñanza, este entrenamiento, que Yeshua nos dice a nosotros, el Mesías, cuida tu visión. Aunque veas todo blanco y negro, vas a ver en colores. Y tienes que prepararte para no ver solamente en colores, sino que también en blanco y negro. Evita la oscuridad. Evita tu zona oscura. Evita internamente que la oscuridad te atrape, amigos. Evita por todos los medios que la oscuridad haga sombra en nuestra alma, porque vamos a perder la capacidad de ver, de aprendernos el camino, de reconocer la voz de nuestro pastor. No te dejes llevar por los comentarios de lo que haga la gente. No te dejes llevar por los comentarios que diga un religioso. Que un religioso te va a decir, no, es que tú tienes que ser cristiano, que tienes que ser judío, o que tienes que ser esto. Tú tienes que reconocer la voz de tu pastor. El pastor es el Mashiach, es Yeshua, es Jesucristo de Nazaret. Él es el pastor. Y cuando Él da una instrucción, estudia las enseñanzas de Él. Amigos, esto es fantástico. Cuando dice el estudio científico que tienen una buena audición y que pueden reconocer a su pastor, bueno, siempre he contado esta experiencia. Cuando conocí a esta persona, a este pastor de ovejas real y literal, yo le pregunté, hagamos un experimento, y él me dijo, ya, pues hagamos un experimento. Y él me dijo, le aseguro que por mucho que usted imite mi voz, ellas saben que no voy a ser yo. Y estuvimos practicando, hermanos, el tono de la voz, sin que ellas, obviamente, nos escucharan y todo. Y se reían los amigos de la iglesia porque yo les dije que quiero comprobar algo. Y el pastor dijo, yo también les quiero demostrar algo a ustedes, que realmente, como ustedes son creyentes, yo soy pastor de ovejas, me dijo, pero me gusta leer la Biblia, dijo, pero no soy todavía apegado. Pero él dijo, yo les voy a confirmar lo que allí dice,
que él dice que las ovejas reconocen a su pastor. Bueno, hagamos la prueba. Estuvimos por lo menos una hora y media más o menos, aprendiendo el tono de cómo llamar a las ovejas. Y estuvimos entrenando la voz, muy parecido, hasta que llegamos más o menos a algo parecido. Y resulta que me puse en el lugar donde él está, no había ninguna oveja porque era en un barranco así, hermanos, y no había ninguna visión. Y de repente yo las llamé, tal como el pastor las hacía, y no pasaba absolutamente nada. Y de repente, hermano, yo recuerdo que aparecieron dos ovejas que miraron de lejos, y esas dos empezaron a hacer como alguna seña que no se acercaran las demás. Eran dos ovejas que me miraron a distancia y me estaban observando, porque incluso hasta la misma ropa, para que pudiera engañarlas, por así decirlo. Y yo, por más que hablaba, las ovejas me quedaban mirando. Esas dos que estaban ahí, una estaba como avisando al rebaño y la otra me miraba fijamente y no. Y resulta que después estas dos ovejas se fueron nuevamente y el pastor, el original, hermano, las llamó y vinieron, hermano, pero nunca había... Yo lloré, hermano, porque fue una experiencia que venían saltando, hermano. Yo ahora estoy acortando toda la experiencia. Venían saltando, corriendo, se tiraban encima de él, hermano. Se tiraban, las ovejas se tiraban arriba de él, de alegría para que le hiciera cariño. Y él las conocía una por una, hermano. Una por una, le tenía un nombre a cada una. Por sus marcas. Yo veía ovejas iguales, hermano. Pero él sabía cuál era cuál. El Mashiach conoce a sus ovejas, hermano. Hoy día hay gente que insiste en convertir, ¿cierto?, a judíos, y hay gente que quiere convertir a los gentiles. Las ovejas reconocen al pastor. Y si no vienen es porque no son del redil, así de simple. No hay problema. Pero ¿cuál es la sustancia de esta charla? La sustancia de esta charla es que nosotros debemos aprender a reconocer solamente una voz. ¿Qué significa reconocer una voz? Si tú eres creyente en Yeshua, estudia sobre Yeshua, los milagros, estudia las enseñanzas, estudia las parábolas. Y la gente empieza después a escuchar otras voces diciendo, no, mira, realmente Yeshua no era el Mashiach, y la verdad es que mira, aquí, acá, allá, van a terminar por sacarte. Y el tema es que tampoco los que te intentan sacar, tampoco tienen fundamentos sólidos para sacarte. Pero la gente termina por sacarlo. ¿Por qué? Porque escucharon otra voz, siendo que las ovejas reconocen a su pastor. Por mucha comida que les den, por mucho que lo tienten, las ovejas no comen de cualquier persona. Entonces, esto significa que si ahora ya no eres creyente en Yeshua, es porque tú nunca fuiste de Yeshua. Tú nunca fuiste del redil. Estás ahí infiltrado nomás. Y esto puede ser doloroso para ti. Sobre todo esas personas que dicen, no, yo ahora ya no creo en Yeshua, y no voy a decir cómo se refieren a ellos. Y yo le digo, mira, nunca fuiste de nosotros, así de simple. No, si yo ahora vi la luz, nunca fuiste de nosotros. Quédate en el redil, igualdad de forma, quédate donde tú quieres estar. No intentes convencerme a mí que Yeshua no es el Mashiach, porque yo reconozco la voz de mi pastor. La voz de mi pastor no humano, la voz de mi pastor de Yeshua. Esa es la voz que yo tengo que escuchar. Y tengo igualdad de forma. ¿Qué significa? Que me atrae el tema del Mashiach. Yeshua para mí es todo. Es algo irrompible, algo que no se puede sacar. Y si a una persona la terminan por quebrar o terminan por convencerla, es que esa persona nunca fue de Yeshua, lamentablemente lo debo decir. ¿Cuál es la señal del tiempo del fin? Que viene mucho engaño. Él mismo dijo, muchos van a venir
en mi nombre, incluso los van a alejar del camino. Ustedes, dijo, tienen que ser como ovejas en medio de lobos. Tienen que reconocer, para reconocer la voz de Dios o la voz del Mashiach, ¿cierto? Yo tengo que aprender de él sus enseñanzas, nutrirme de ella, aprender de él. No buscar tanta racionalidad, decir, ya, pero demuéstrame científicamente que Jesús existió. Hay pruebas científicas, pero nuestra fe no se basa en pruebas científicas. ¿Quién dijo que la fe tenía que ser comprobada por la ciencia, hermano? ¿Quién dijo eso? Si la emuná no tiene nada que ver con eso. La emuná es ciencia, pero no de la ciencia humana, es la ciencia complementaria que complementa lo científico con lo espiritual y lo toma de la mano, o sea, se abrazan, se besan. La espiritualidad con la ciencia se besan, pero cuando una persona intenta sacarle a la ciencia la espiritualidad, es pseudociencia. Entonces cuando la gente, no, demuéstrame que Jesús, no tengo nada que demostrarte, si la voz del pastor, el Eterno va a llamar a sus ovejas. Y las ovejas reconocen la voz de su pastor. ¿Cuál es el problema de entender eso? ¿Qué te aflige a ti cuando la gente dice, es que se va a perder? ¿Acaso el Creador, bendito sea, no sabe cuántas almas hay en este mundo? Claro, yo puedo entender que la religión te dicen que tú tienes que predicar porque si no las almas se están quemando en el infierno. Bueno, la mística hebrea no plantea eso. La mística hebrea plantea que Yeshua no es para imponerlo, sino que Yeshua es, ¿cierto?, la revelación del Creador, y eso significa que la persona que ve esta revelación es porque tiene una afinidad con él. Y la persona que no tiene afinidad con la revelación de Yeshua es porque todavía le falta madurar o le falta algo que corregir. Y si la persona se muere, el Creador sabe a dónde la va a destinar. Bueno, ustedes saben que nosotros no creemos la teología religiosa de una sola existencia. Ustedes eso yo creo que lo saben. La mística hebrea profundiza de que uno no es la primera vez que baja al planeta. Entonces, no creemos en el concepto de reencarnación como las naciones, nosotros creemos en la transmigración de las almas. Entonces, ahí ya la gente hace crash, ¿cierto?, en su cabeza, pero tampoco esto es para imponerlo, porque esto no es una doctrina para imponerlo, esto es una sabiduría, una revelación. Y la persona que entendió o sintió el llamado de esta revelación y confirma realmente que sí, aunque no sepa completamente, pero le hace sentido toda la existencia de la vida, entonces no hay problema. ¿Cuál es el problema? Que la gente quiere imponer. Ovejas van a reconocer su redil y van a reconocer a su pastor. Si hay un judío, ¿cierto?, que él dice, a mí no me interesa Yeshua, déjenlo tranquilo, él es de otro redil, punto. Si hay un gentil que no quiere saber de Dios, ni de Yeshua, ni de Jesús, ni de Cristo, ni de nadie, déjenlo. Cuando escuche el llamado, algo le va a hacer clic. Y la oveja perdida, ¿quién la va a venir a rescatar? ¿Otra oveja? No. ¿Quién viene a rescatar a la oveja número 100? El pastor. ¿Y quién es el pastor? Yeshua. Va a utilizar a un ángel, va a utilizar a un Ishim, va a utilizar a un querubín, va a utilizar a un ser humano, a un niño, a un animal para acercarse a la espiritualidad, a que conozca al Mesías. Dios no tiene problema en decir, no, es que tiene que ser un humano, los ángeles no pueden. ¿Acaso en Apocalipsis no sale que los ángeles también predican? ¿O que anuncian el Evangelio? Claro que sí. ¿Cuál es el problema? La gente tiene una concepción religiosa de la Biblia, es el problema. Claro, eso yo lo puedo entender, pero no lo puedo justificar. Entonces, con el asunto de que Yeshua nos dice a nosotros en este entrenamiento, tienen que estar atentos a la voz. ¿Mm? Una de las características es que estos animales son silenciosos. La serpiente, la oveja y la paloma emiten su sonido, ¿cierto?, para comunicarse cuando tienen que comunicarse. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, es porque estamos hablando de misterios muy grandes todavía. Recuerden, esta es una charla.
pero no por eso significa que tampoco vamos a hablar algo tan sencillo. Imagínate un estudio. Bien, mira, observa esto sobre la serpiente. Dice, prudentes como serpiente. Observa lo que nos dice, ¿cierto?, el conocimiento científico. Las serpientes son capaces de nadar, bucear, escalar, saltar, cavar e incluso algunas especies pueden planear. Planear significa que pueden mantener un movimiento en el aire hasta llegar a su destino. Presenta diferentes tipos de locomoción terrestre. La forma más común se realiza mediante ondulaciones laterales del cuerpo que comienzan en la cabeza hasta terminar en la cola, que significa que tienen movimiento desde la cabeza hasta la punta de su cola. Tienen sensibilidad. ¿Tú sabías que las serpientes pueden predecir terremotos 3 días antes? Saben el peligro. Tienen muchas realidades. La serpiente, cuando detecta el peligro, tiene muchas realidades en su cerebro. ¿Qué decisión tomar? Se puede adelantar a los hechos. Se puede adelantar a los movimientos de sus enemigos. Tiene una capacidad de predecir movimientos antes que incluso el enemigo lo ataque. Y otra cosa que hace tiempo y hace poco también se pudo confirmar, que detecta qué personas o qué animales caminaron por el mismo suelo donde está caminando ella, o sea, donde se está moviendo la serpiente. Detecta los movimientos telúricos, detecta el olor, detecta todo. Puede saber qué ruta tomaron. Incluso ella tiene muchas alternativas para tomar muchas rutas para poder llegar al mismo punto y el mismo objetivo, incluso adelantándose a su presa. Imagínate tú, cuando los enemigos la intentan cazar, sabe, ¿cierto?, como 100 veces distintas formas de escape. Acá, y debo aclarar esto, acá nunca he dicho astuto como serpiente, porque esa palabra astuto quiere decir en hebreo otra cosa. Dice prudente como serpiente. Eso significa que la palabra serpiente en hebreo, que se dice nahash, siempre digo esto mismo, también se puede leer como nihush y como nihesh. Eso significa conocimiento intelectual y también profecía o predicción. Entonces, ¿qué significa? Que un hijo de Dios, un entrenador, o sea, un entrenamiento, el entrenamiento del Mashiach, aparte del de la oveja, también debe pronosticar. ¿Qué significa pronosticar? Sus propios movimientos. ¿Qué pasa si yo tomo esta decisión? ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué pasa si no me equivoco? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo tengo que reaccionar? La intuición que tiene la serpiente es única. Esto quiere decir que el Mashiach nos está enseñando a nosotros que también tenemos que desarrollar un sexto sentido, aparte de la visión, aparte del olfato, aparte de todo. Tengo que estar todo mi cuerpo, así como, ¿cierto?, la oveja, que no puede estar en zonas oscuras, tiene que alejarse inmediatamente para llegar a zonas de mucha claridad. La serpiente tiene que tener sensibilidad en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Eso quiere decir que nuestro cuerpo espiritual tiene que estar completamente con sensores. O sea, yo debo sentir cuando algo o me está dañando o me está pinchando o algo me quiere hacer daño. Inmediatamente tengo que tener todo mi cuerpo activo. Eso significa que yo no solamente tengo que leer la Biblia, también tengo que hacer la Biblia. O sea, yo fácil podría decir, no, yo leo la Biblia nomás. No, tú también tienes que hacer algo. Todo tu cuerpo tiene que estar en movimiento. Es increíble, pero algunos no se imaginan esto, pero claro que sí, debe serlo. Hay muchas cosas que podríamos hablar de la serpiente, hermanos.
Pero esta charla es para que ustedes también les nazca, ¿cierto?, la curiosidad de investigar por ustedes mismos y de leer, de informarse, que este es el entrenamiento del Mesías. Él quiere que desarrollemos las capacidades de profecía, desarrollemos las capacidades, ¿cierto?, que tienen que incluir que nuestro cuerpo esté sensible en la tierra y que detecte los movimientos telúricos del enemigo, de la presa, inmediatamente saber, predecir, olfatear, detectar, tener visión. Vamos a nuestro último animal, que es el más despreciado de todos, porque dicen, no, es que las palomas no hacen nada. Mira, te vaya a llevar una gran sorpresa esta noche. Las palomas mensajeras, que pertenecen a la familia de las palomas, pueden encontrar su camino utilizando el olfato, puntos de referencia, el campo magnético de la Tierra y los infrasonidos. O sea, eso significa ondas sonoras con una frecuencia demasiado baja para que el ser humano las oiga. O sea, el ser humano no las puede oír. También puede seguirse unas a otras y son capaces de aprender rutas las unas de las otras. Y esta parte la encuentro emocionante porque aprenderte rutas de vuelo, ¿cómo lo hacís? Aprenderte rutas de vuelo. La paloma sabe sus rutas de vuelo porque aprende de otras palomas. También el tema del olfato y los campos magnéticos de la Tierra y los infrasonidos, hermano. Tú veías que las palomas no hacían nada y algunos, de hecho, lamentablemente, por eso que yo digo, la ignorancia de repente la gente bate los premios Guinness, los Guinness. Oye, las palomas no hacen ni una cuestión, no tienen ni idea. Las palomas, hermanos, cuando veas la última parte, ya yo creo que te va a dejar loco. Pero lo demás investigalo tú. Pero mira, que se aprendan una ruta de vuelo, eso es algo fantástico. De hecho, hay aves que no saben eso. Las palomas sí lo saben. Una cosa, hermano, aprender de otras. Eso me encantó. Eso significa que nosotros tenemos que aprender de los sabios, tenemos que aprender de la gente que ya ha tenido experiencia. Una de las cosas, una de las formas del entrenamiento del Mesías es que yo debo estudiar y aprender de los sabios, de los antiguos. Tengo que aprender qué rutas tomaron, dónde se equivocaron, dónde ellos fallaron, dónde ellos no fallaron, dónde ellos tuvieron victoria, dónde ellos tuvieron promesas, dónde ellos tuvieron bendiciones. Yo tengo que seguir la ruta, aprender a caminar o a volar, en este caso como la paloma, sencilla como paloma, se muestra sencilla, pero tiene una gran cantidad de información, son verdaderas bases de datos de vuelo, hermano. Por eso que hay otros animales que son de otra especie que siguen a las palomas. ¿Cómo siguen a las palomas? Ven a una paloma y la siguen. Son guías de otras. No solamente de su misma especie. Bueno, y como dicen ahí, la definición, se utilizaron como mensajeras, po. Se utilizaron para llevar y transportar mensajes, como lo tenemos que hacer nosotros, de manera silenciosa. Esto yo de verdad que lo encuentro increíble. Aprender una ruta de vuelo por el olfato y sentir el campo magnético de la Tierra y el infrasonido, o sea, olvídate. Espiritualmente a mí me está diciendo que este animal puede captar lo que no pueden ver sus ojos, o sea, nuestra capacidad espiritual, nosotros, me está diciendo que a través de la paloma yo tengo que no ser tampoco tan dependiente del mundo material, yo debo entrar en otra frecuencia, en este caso la frecuencia que tienen las palomas del campo magnético, el campo magnético espiritual de los mundos superiores, escuchar el infrasonido, ondas, partículas. De ahí me voy guiando y las palomas van aprendiendo por el olor. Aquí pasó una paloma. Una paloma dice, voy a olfatear, a ver cómo está la cosa. Por aquí pasó una paloma, dejó una estela, dejó
un aroma, dejó un olor, dejó algo, una ruta para enseñársela a las demás. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy día? Aprendiendo de otras palomas, las primeras palomas de los primeros siglos. Estamos aprendiendo de las palomas que estuvieron en milenios, ¿cierto? En el pueblo de Israel, en la antigüedad, en los hebreos. Curiosamente que la palabra paloma y la palabra alma están relacionadas. La Neshama está relacionada con el alma. Y Yeshua está diciendo que tenemos que ser sencillos como las palomas, sencillos como las almas. ¿Qué significa sencillo como un alma? El alma conoce todo, pero no demuestra mucho. Y mira esta parte que es la parte final de esta charla. Yo creo que no te llevaría esta sorpresa tan grande. Un nuevo estudio científico sugiere que las palomas pueden aprender a leer y que pueden incluso distinguir palabras de no palabras. Esto los hace uno de los pocos animales en la Tierra que pueden aprender a leer. Entre los demás se encuentran los seres humanos, los monos y un perro llamado Willow. Vaya, las palomas pueden aprender a leer un lenguaje que pertenece al lenguaje de los humanos. Eso quiere decir que el alma tiene que aprender a leer el lenguaje celestial, llegar a una estatura, a un nivel espiritual superior a los ángeles. Alguien me dice, no hermano, yo no, ¿cómo voy a llegar a santidad como los ángeles? Bueno, aquí te está diciendo que la paloma puede adquirir un conocimiento que está más allá de su naturaleza. ¿Y qué estáis esperando? ¿Qué estamos esperando nosotros, amigos? Tenemos que aprender a leer. ¿Cuál es lo que tenemos que aprender? Aprendamos a leer el hebreo, aprendamos a leer el lenguaje divino, aprendamos a leer las energías de las letras hebreas, aprendamos a leer la interpretación del lenguaje divino, que es mucho para nuestro cerebro, pero aprendamos a leerlo. Este es el entrenamiento del Mesías para el final de los tiempos. Lo dijo él. Totalmente una interpretación, ¿cierto? En esta charla, no es una interpretación común y corriente como lo escuchaste tú en las congregaciones, que era miedo, espanto, pobrecito, las ovejas se la comen los lobos, pobrecita las palomas que las cazan, pobrecita la serpiente que les pisa la cabeza. No, con esta charla, amigo, tenés que recomendarla. Aquí te están hablando de una inteligencia superior que tienen estos tres animales. Una que sabe aprender a leer y puede distinguir cuando no es una letra o cuando no es una palabra que esté sincronizada con un concepto. La paloma sabe identificar, esto no es una palabra, esta sí es una palabra. El concepto. Tiene una brillantez para detectar los aromas de los vuelos, de las rutas de vuelo, los puntos de referencia. Un buen olfato. En el caso de la serpiente. En el caso de las ovejas. O sea, ¿me estáis diciendo que son animales débiles? No, hermano, no se confunda. No está hablando de animales débiles aquí. Está hablando de animales que evitan el peligro y que bueno, hay una que, ¿cierto? Lamentablemente una que a lo mejor no está sintonizada y obviamente que el cazador va a venir y las va a tomar. Pero aquí está hablando de en toda su potencia, animales en toda su potencia. O sea, estas son las herramientas que necesitamos para el fin de los tiempos. Entrenarnos como paloma, entrenarnos como serpiente, entrenarnos como ovejas. No son animales débiles, hermano. La ciencia lo está diciendo, pero claro, tu imaginación piensa que son animalitos débiles porque tú agarras una oveja así lo que querís con ella. Pero anda a ver tú cuando una manada de ovejas, hermano, te pueden destruir. ¿Y para qué te digo yo de la toxicidad que pueden provocar las palomas cuando son unidas? El ataque es mortal y silencioso, hermano. Las palomas son súper mortales. Alguien dice, no, lo que desechan las palomas es mortal. Imagínate cuando son muchas palomas. Imagínate cuando son muchas ovejas y cuando son muchas palomas.
Imagínate lo que puede hacer una serpiente y te puedo decir cuántas pueden hacer miles de serpientes al mismo tiempo. Es para no creerlo. Por eso que nos quieren ver divididos en este mundo. Nos quieren ver fraccionados en este mundo. Hacernos sentir como que somos débiles y no somos débiles, hermanos. Y menos con el Mashiach nos quieren hacer ver que somos débiles o que estamos creyendo tonteras. Que Dios tenga misericordia de toda esa gente. El Mashiach nos vino a revelar una ruta, un sendero para que tengamos cuidado, para que nosotros podamos comunicarnos por señas, por todos los medios de comunicación, como estos animales. Que Dios bendiga toda su naturaleza, el santo bendito, el creador. Toda la gloria está reflejada en toda su naturaleza y su creación. Pero en esta charla especialmente a la oveja, a la paloma y a la serpiente. Un gran tema para estudiar, amigos, que merece nuestra atención. Y lo demás, averígüelo usted, dígale al creador, quiero tener esas capacidades. Bueno, entrénese como oveja, entrénese como paloma, entrénese como serpiente. Nada más les puedo decir, amigos. Agradezco su atención y ojalá puedan recomendar este video, hermano, lo antes posible. Esta es la forma de enfrentar el fin de los tiempos, el entrenamiento del Mesías. Probablemente tengamos segunda parte, tercera parte con la ayuda del creador o un estudio de esto. Bien, les invitamos a nuestras redes sociales, hermanos, que se encuentran en la descripción del video, ¿ya? Y si usted quiere hacer un aporte voluntario económico a nuestro canal, le agradecemos de antemano que Dios bendiga esa sedacá o ese aporte voluntario en dinero para generar más contenido y también para poder, como se dice, sostenernos en esta área de la difusión de las enseñanzas de la mística. Bien, así que agradecido y por favor puedan los demás, los que no se han suscrito, ¿por qué nos va a ayudar a nosotros las suscripciones? Primero porque el algoritmo, ¿cierto?, de YouTube va a hacer que si hay gente que se está suscribiendo o que le está dando like o está compartiendo, va a seguir recomendando, ¿cierto?, a otras personas para que tenga gran alcance. Bien, así que hermanos, me despido, que el Eterno les bendiga grandemente y estamos para otra ocasión.